Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos muchísimo su presencia en este evento paralelo organizado por el colectivo sobre financiamiento e inversiones de China, Derechos Humanos y Ambiente, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Tengo el gusto de estar acompañado hoy día por diversos representantes de diversos países y de diversos pueblos de América Latina. En primer lugar, quiero presentarles de Argentina a Sergio Neuelkir. Él es parte de la comunidad mapuche tehuelche, es líder de esta comunidad que se ubica en Puerto Santa Cruz, en Argentina. También quiero presentar a Valdir Mundurucú. Él viene del río Teles Pires, del estado de Pará, de la Amazonía brasilera. Es afectado por la usina San Miguel, una empresa china, la empresa Tres Gargantas, que además cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de China. De Ecuador nos acompaña Luis Sánchez Ximinaicela. Él es miembro de la comunidad Cascomi de la Amazonía Sur de la Cordillera del Cóndor de Ecuador. De Perú nos acompañan Nelly Ledesma, que es parte del Sindicato de Trabajadores Mineros de Shougang, Hierro, Perú, y Víctor Limaipuma, del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas, empresa afectado por la empresa minera china MMG Las Bambas. Además, nos acompañan en la mesa Sofía Jarrín, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, y además coordinadora técnica de esta iniciativa del colectivo sobre inversiones y financiamiento de China, Derechos y Ambiente. Finalmente, quiero presentarles también a Javier Mujica, que es parte de Equidad y de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Me presento, soy Marco Gandarillas, del Centro de Documentación e Información de Bolivia, parte de este colectivo. La dinámica que vamos a tener es la siguiente. En primer lugar, vamos a tener un resumen de la iniciativa, una presentación de la iniciativa a cargo de Sofía Jarrín, nuestra secretaria técnica, y seguidamente vamos a comentar uno a uno los casos que tenemos presentes acá en la testera de los países en los que hemos hecho el esfuerzo de documentar estas violaciones de derechos humanos por empresas chinas, estos impactos. Entonces, en primer lugar, por favor, Sofía. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, en este momento les voy a contar nuestra experiencia y la formación de este proceso. El colectivo sobre financiamiento de inversiones chinas, derechos humanos y ambiente es un grupo de trabajo regional conformado por organizaciones de la región de 5 países, de Argentina, de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Este colectivo es una plataforma que promueve la gobernanza ambiental y el respeto de los derechos humanos en el marco de los proyectos chinos que se desarrollan en el sector de infraestructura, energía y proyectos extractivos en América Latina. Nuestro colectivo, desde hace aproximadamente un año, articuló a estas organizaciones de la región que vienen trabajando históricamente el análisis e investigaciones sobre las inversiones chinas en América Latina, reunió a una plataforma de organizaciones que tenían el interés de generar un canal de diálogo con China, con el Estado chino y sus empresas. Esto se debe porque la sociedad civil latinoamericana reconoce que es un actor político y económico sumamente importante, además que actualmente es el primer acreedor e inversionista en la región. Entonces, que es importante establecer reglas del juego sobre
el respeto y la promoción de los derechos humanos. En ese contexto, frente a la imposibilidad de generar estos puentes de diálogo, de agotar todos nuestros procesos de incidencia nacionales con nuestros estados, frente a nuestros sistemas de justicia, porque la presencia de China tiene un poder, una influencia sumamente fuerte, y también de enviar múltiples cartas y de generar comunicaciones al Estado chino para poder construir este diálogo. Vimos en el EPU de China la oportunidad de participar entre un colectivo grande que permita evidenciar esta situación, pero sobre todo generar recomendaciones para consolidar estas reglas del juego. En ese contexto se desarrolló una convocatoria amplia y democrática a todas las plataformas de derechos humanos nacionales, y siendo esto un tema de importancia nacional y la preocupación y el sentir de las organizaciones a nivel de la región, logramos convocar a 21 organizaciones afectadas, también organizaciones nacionales e internacionales que suscribieron 8 informes sombra que exponen la situación de las inversiones chinas en América Latina. En ese contexto, nuestros informes hemos logrado examinar 18 proyectos que son apoyados por 15 consorcios chinos y 6 bancos chinos, donde donde de estos 18 casos, 7 pertenecen a la industria minera, 6 a la industria petrolera y 5 a proyectos de infraestructura. Además de estos casos, 15 afectan a territorios indígenas, 11 a áreas protegidas naturales, 5 a zonas de patrimonio natural y cultural reconocidas por la UNESCO, y 12 corresponden a la región amazónica, ecuatoriana, boliviana y brasilera. Con estas contribuciones, fundamentalmente, apelamos al Consejo de Derechos Humanos y a las misiones permanentes a que se evalúe el cumplimiento efectivo de las obligaciones extraterritoriales del Estado chino, sobre todo considerando que este Estado ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Además, poder evidenciar que dentro del análisis de este proceso hemos logrado evidenciar que existe un patrón de comportamiento de una violación sistemática de derechos, donde prevalece la violación al derecho a consulta previa, libre e informada, también el derecho a la consulta ambiental y a la participación ciudadana. También podemos evidenciar que existen situaciones irregulares de adquisición de tierras e incluso desalojos forzosos y violentos a comunidades enteras. También hemos podido demostrar que existe la destrucción de lugares de importancia natural y cultural, y también la vulneración a los derechos al trabajo, el derecho a la reunión pacífica y asociación, también la criminalización de dirigentes comunitarios y la amenaza a la existencia de los pueblos en aislamiento. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sofía, secretaria técnica de esta iniciativa y miembro del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador. A continuación, en esta dinámica que les hemos presentado, estará Sergio Neuelkir, que viene de Argentina. Arimai Compuche, Incheta Sergio Neuelkir Piguén, Tugume Corramapuneu, Cupalme, Ñancuche Neuelkir Camelí, Tañi Nalonco, Tañi Lofelmapu, Puerto Santa Cruz, Guarriamneu. Nosotros venimos porque en el río Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, se van a construir 2 represas, que son La Barrancosa y Condor Cliff, las cuales lo vemos como un mal negocio, tanto como para la Argentina, como para los pueblos originarios y como para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que la potencia de esta usina es tan grande que no se va a poder utilizar en la provincia de Santa Cruz. Sabemos que hay 3 ciudades afectadas debajo del río Santa Cruz que están
abasteciéndose con el agua que corre por ese río y no sabemos si eso se va a solucionar o no. También sabemos que es un mal negocio porque el medio ambiente quedará totalmente destrozado y no solo esto, sino que están violando algunas leyes como son la ley de patrimonio provincial, tanto provincial como nacional, están violando la ley de paisajística provincial también y están violando también la ley de glaciares continentales. El glaciar Perito Moreno quedará muy afectado porque es uno de los últimos ríos glaciarios del continente. Estos dos espejos de agua que se harán en inmensidad en lo que es el río Santa Cruz darán la posibilidad de acelerar el calentamiento global, por lo cual los glaciares hay posibilidades de que se derritan. Después también no se ha hecho, si bien se ha hecho un estudio muy suculento, no se ha hecho el estudio de qué pasará con las capas tectónicas cuando empiecen a tener el peso de lo que es estos lagos artificiales, ¿no? Por otro lado, también nosotros pensamos que para los pueblos originarios es un mal negocio, porque según nuestra cosmovisión nos afecta en todo. Nosotros tenemos la creencia que nuestro Cuifiquecheyen, nuestros espíritus antiguos, están cerca del río. El conjunto de estos espíritus llamado Puyú toman todo el río para irse hasta el océano, donde allí concluye nuestra vida circular. Esto es una de las cosas que a nosotros nos va a afectar como pueblo originario. Pero también la principal que nos va a afectar como pueblo originario es que nosotros creemos que todas las cosas, todo lo material y lo inmaterial tiene una fuerza para nosotros, lo cual nos ayuda a vivir, a convivir en armonía con toda la biodiversidad. Cada una, el agua, el Ñencó, el gran río, el Futaleufú, para nosotros tiene su energía propia. Esa energía nos ayuda a vivir como como seres humanos. Todo eso se va a afectar. Si nosotros afectamos todo eso, entonces no le vamos a dejar nada para las futuras generaciones. Los pueblos originarios estamos empecinados en que tenemos que dejar mejor o un poco como lo recibimos a la biodiversidad. Inclusive lo tenemos que mejorar, porque el espacio territorial que ve en nuestra retina de nuestros ojos tiene que ser igual para todas las generaciones que se vengan. Nosotros no somos dueños de nada, y esto ustedes lo han escuchado en muchas partes. Por lo tanto, tenemos que cuidar cada cosa de la biodiversidad. Nosotros no somos quienes para destruirlo. Esas cosas no están dentro de nuestra cosmovisión. La idea de que disfrutemos hoy, total mañana, ¿qué pasará? No es nuestra. La idea nuestra es de planificar a 500, a 1000 años, como lo hacían nuestros antepasados. Por eso le invitamos a reflexionar a todos ustedes y los invitamos a que piensen que si la empresa china Hexuba, nacionalizada como Ibiza, en la provincia de Santa Cruz, no será un daño irreversible para las futuras generaciones. Nosotros, como pueblo originario, tenemos la obligación de proteger la naturaleza, hasta que no demos más. Si eso no pasa, será una deficiencia que tendremos nosotros y la pagarán las futuras generaciones. Faika y Muten. Muchísimas gracias. En estas dos primeras presentaciones, por un lado de Sergio y ahora de Valdir, lo que tenemos son casos de empresas sobre complejos hidroeléctricos. Estamos en el caso de la empresa china Hexuba Group, la que ha comentado Sergio. Seguidamente, Valdir Munduruku, de Brasil. A usina São Manuel, a empresa Três Gargantas, da chinesa, e o Banco de Desenvolvimento chinês está afetando nossa comunidade diretamente, a nossa cultura, nosso rio, nossos peixes. Nós dependemos do rio e nós vivemos desses peixes. Nós não podemos tomar banho, nem comer peixe, porque os peixes estão doentes.
The San Manuel hydropower dam is financed by Chinese Development Bank, and you're the majority partner of the San Manuel enterprise. It is affecting Munduruku community, its culture, our river, and our fish. Our community depends directly on the river. Our livelihood depends on the fishing. We do not can bathe in the river. We no longer can drink the water from the river. Em julho e outubro de 2017, o povo Munduruku foi visitar o local sagrado onde fica construída a usina, e a usina pediu à Força Nacional para que os Munduruku não aproximem mais na usina onde é o local sagrado. E temos 8 ações civis públicas contra a empresa. Estamos lutando dentro do nosso país, mas queremos ajuda internacional. In June and October 2017, the Munduruku has visited his sacred spot where the hydropower dam was built. They were received by the Military National Force, which remains in the spot until the construction has been ended. We have 8 lawsuits against São Manuel, and we are struggling against this project in our country. And now we came for international help. Ainda querem fazer mais projetos na mesma bacia, como São Luís do Tapajós, Jatobá, Chacurão. Vai inundar a terra indígena Munduruku. E Rio Juruena tem 142 empreendimentos para ser construída. Ferrogrão, para exportar soja. Além da São Manuel, temos 3 usinas, a mais no Rio Telespires, como Telespires, Sinop, Colide. The Brazilian government are planning to build other infrastructure projects in the same basin, Tapajós Basin, and China is planning to finance most of them. São Luís do Tapajós, Jatobá e Chacurão, which will flood a larger part of Munduruku territory. In the Juruena River, they are planning to construct 142 hydropower dams. And in Parás state, they are planning to build a railroad called Ferrogrão, which the Chinese government are planning to finance. Only in Telespires River, there are already three hydropower dams, which is Sinop, Telespires, and Colíderes. E agora ainda querem reduzir o nosso território. And now Munduruku are being Munduruku's territory is planning to be reduced by the Brazilian government. Muchas gracias. En nuestro informe hemos documentado 5 casos, 2 están presentes acá, de impactos de empresas chinas y bancos chinos sobre o en la construcción de grandes complejos hidroeléctricos. A continuación, quiero presentarles a Luis Sánchez Ximinaicela. Él es de Ecuador. Muy buenas tardes. La República Popular China, desde el año 2009, se ha convertido en el mayor prestamista mediante inversiones en proyectos
extractivos en el Ecuador, como por ejemplo en hidroeléctricas, en petróleo, en extracción de petróleo, en minería y también en infraestructura que está construyendo en el Ecuador. Esto implica de que el poder económico haya sido el factor que esté dominando en el Ecuador para violentar los derechos humanos y sobre todo la naturaleza. Tenemos el caso de Río Blanco, la empresa china Junfield, que está desarrollando también un proyecto de minería, que inclusive tenemos aquí al compañero Yacu Pérez, el expresidente de la Ecuarunari, y va también en el espacio de preguntas dar mayores detalles sobre esta inversión china. Tenemos el proyecto Pananza San Carlos, que está en la Amazonía ecuatoriana y ha despojado 8 familias también. También tenemos el proyecto minero Mirador, que se encuentra ubicado en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía Sur, dentro de la franja de seguridad nacional de los 20 kilómetros de ancho entre los límites de Ecuador y Perú. Es el territorio de donde yo provengo y en donde se han dado una serie de violaciones de derechos humanos y la naturaleza por parte de la empresa minera Ecuacorriente S.A. y sus filiales CRCC y Tongling, que son empresas chinas, entre otras. Es un territorio mega diverso, donde inicia la cordillera, donde inicia la gran cuenca amazónica. Existe más de 227 nacimientos y fuentes de agua. Es una recarga hídrica de la cuenca amazónica. Es un territorio donde que tenemos sitios sagrados de cascadas, de lagunas, de los pueblos y nacionalidades indígenas que históricamente vivimos en el territorio. Este proyecto minero tiene previsto, de lo que conocemos, extraer 60,000 toneladas día. Es una extracción de cobre a cielo abierto. En el año 2014 se inició despojando a la gente, destruyendo la iglesia, espacios comunitarios. Luego en el año 2015 son 32 familias despojadas de manera violenta, dándoles 5 minutos por parte de los trabajadores y seguridad privada de la minera y la policía, alrededor de 300 policías que intervinieron para destruir las viviendas, dándoles 5 minutos para que salgan la gente y sobre todo se llevaron las pertenencias y destruyeron el territorio. Luego tenemos en el año 2016 también otros desalojos, asimismo a otra familia de José Tendetza, quien fue un líder indígena Shuar, asesinado justamente por defender los derechos de su pueblo y de su territorio. Es un caso que se encuentra todavía en la impunidad. En este territorio, donde que han despojado a las familias, están instaladas la megaminería, han construido infraestructura para instalar el proyecto y sobre todo campamentos y las relaveras. Principalmente la afectación es porque están destruyendo el bosque protector Cordillera del Cóndor y el agua que tiene este territorio. Las familias actualmente no pueden pescar porque los peces han muerto, han huido los animales, no existe cacería. La gente no puede bañar en los ríos, tampoco puede dar de beber el agua a sus animales porque está contaminada. Tenemos entre hasta 10 y 12 explosiones por día en diferentes horarios durante las madrugadas y noches diariamente, que ha provocado que huyan los animales y ataquen a las viviendas que están en su entorno, en el territorio.
El territorio ha sido ocupado por la minera y las familias no tienen la tierra para sembrar, hacer sus cultivos. Los desechos sólidos que genera el trabajo de la minería están siendo depositados en el río, pero sobre todo dispersos en el bosque. Tenemos una gran cantidad de polvo que se genera por la circulación de las maquinarias alrededor del pueblo, que está generando enfermedades respiratorias a la gente. Y el asunto es que aquí este proyecto ha sido ingresado de manera violenta, persiguiendo a muchos líderes defensores. Por ejemplo, en el año 2014-2015, 12 líderes indígenas fueron perseguidos por la justicia y a la final fue asesinado José Tendetza, este líder que reclamaba sus derechos del pueblo y sobre todo su territorio. Se ha manejado con la intimidación, las demagogias, para crear la dependencia del pueblo con la minera. Con todas estas violaciones de derechos se han levantado muchas acciones judiciales ante la Fiscalía y los jueces del Ecuador, pero han sido mantenidos en la impunidad hasta el momento. Sin embargo, en el año 2018, en febrero, se ha interpuesto una acción de protección que al momento está en camino. Esperamos que desde acá vigilemos estos procesos, que se hagan con transparencia y que las medidas cautelares también que se han pedido y el juez ha ordenado la prohibición, sobre todo de que la empresa siga motivando estos desalojos, entonces que se cumpla, porque en realidad no hay cumplimiento. Las mujeres sufren acoso sexual por los trabajadores de la minera en el territorio. Estos trabajadores vienen de otros lugares. Sobre todo es preocupante la situación de que dentro del campamento trabajan alrededor de 2.000 chinos sin salir y 200 ecuatorianos. Pero sobre todo la gente está muriendo en accidentes dentro del territorio, dentro de la mina, que desconocemos al momento porque no hay transparencia dentro del campamento minero. Finalmente quiero pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sobre todo a su alto comisionado que garanticen y promuevan para proteger los derechos humanos de la naturaleza según exige la Constitución de mi país y sobre todo los tratados internacionales, y que la empresa china cumpla por lo menos con las obligaciones extraterritoriales acá en mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Okay. So channel 2? Channel 2? Excuse me. Hello, the translation, please. Hello. Qué increíble. Oh, I'm so sorry. So sorry. We doesn't know. Bueno, vamos a seguir de todas maneras. Y hay un resumen que vamos a entregar al final de la sesión donde se encuentra en inglés toda la información. Bueno, de todas maneras, yo les pido que sigamos con el orden y al final, sí, puede ser un resumen. There will be a resume that we will left with you in the end of the sessions. So everything is in English in there, so you can check what he said. Okay. Vamos a seguir porque estamos... No, yo digo que sigamos y luego volvemos. Bueno, seguimos. A continuación vamos a presentar dos casos de Perú. Nos va a acompañar para hacer esa presentación, en primer lugar, Nelly Ledesma, que es parte del sindicato de la empresa minera Shogun, y a continuación, Víctor Limaipuma, que viene del sur de Cotabambas, afectado por la empresa minera MMG. Por favor, Leni. Sí. Nelly. Buenas tardes con todos y con todas. Efectivamente, venimos de Perú, mi compañero Víctor y yo, a hablarles sobre el incumplimiento de las responsabilidades
y obligaciones extraterritoriales del Estado chino en materia de derechos humanos en cuanto a sus inversiones en minería. China ha enfocado sus inversiones en minería, superando o desplazando a las inversiones americanas y a las inversiones europeas. Nosotros hemos traído a este evento 4 casos de explotación minera, 3 de los cuales ya están en explotación y 1 está en exploración. Estos casos son los siguientes, porque mi compañero Víctor se va como poblador afectado, va a explayarse respecto del proyecto minero Las Bambas. Yo voy a presentar los otros, que son los siguientes. Tenemos el proyecto Río Blanco, también denominado Río Blanco, igual que Ecuador, pero es en Perú, que es un proyecto todavía que está a nivel de exploración. Sin embargo, a pesar que todavía está en exploración, ya viene generando impactos negativos a la población. Por eso es de que en el 2007 la población ha manifestado públicamente su rechazo a este proyecto en un 97%. ¿Por qué? Porque este proyecto está asentado primero en sus territorios ancestrales y segundo porque es una zona muy frágil, es un bosque de neblina, es un parque nacional que genera afluentes y nacientes de ríos en su territorio y básicamente va a ser afectada a la comunidad que ahí vive, posiblemente tengan que ser desplazados porque allá no van a poder vivir de la agricultura ni tampoco de los recursos naturales que les ofrece la naturaleza. Tenemos también el otro proyecto importante, es un proyecto que se llama Toromocho, pero que está explotado por la empresa minera Chinalco Perú Sociedad Anónima. Este es un proyecto de cobre, ya se está explotando, es un megaproyecto también, pero lamentablemente no se ha tomado la debida diligencia como para evitar el desplazamiento de toda una población que ha vivido ancestralmente en esa zona donde está ubicado el yacimiento minero. Han sido reubicados con engaños porque se les prometió una vivienda digna, recursos para vivir, pero lamentablemente en la actualidad no se está cumpliendo con esa realidad. Y vemos más bien efectos negativos porque han sido reasentados en lo que es una relavera minera, donde era anteriormente una laguna, después fue una relavera y ahora es una población de reasentamiento. Por eso es de que, digamos, se vienen vulnerando los derechos de la población y también cuenta con el rechazo a este proyecto minero. Tenemos el otro proyecto muy importante también para el Perú, que es el proyecto minero Shouwan Hierro Perú, porque es la única explotación de hierro en Perú y esta empresa no solamente extrae el mineral, también lo procesa y lo comercializa, haciendo casi todo un monopolio con este mineral. Es una de las más grandes inversiones de minería en mi Perú y lo que nos ha traído a colación es la vulneración a los derechos laborales de los trabajadores. Se vulnera reiteradamente el derecho a la huelga, a la asociación, por lo tanto también es materia de protección internacional. Y ahora le paso con mi compañero Víctor, que va a explicar el tema de las Bambas. Muchas gracias. En este espacio internacional, a no habernos escuchado en mi país ni tampoco en las autoridades locales en Perú. Exactamente, el proyecto MMG Las Bambas, ubicado en la provincia de Cotabambas, en cabecera de 4 microcuencas de 4 distritos de 2 provincias en la región del sur del país, que está en la provincia de Cotabambas. Mi persona viene de esa localidad, una comunidad que es pueblo indígena, Asacasi. En la provincia de Cotabambas está territorialmente, el 96% son territorios de pueblos indígenas. Lamentablemente, nuestras autoridades centrales del gobierno central toma acuerdos sin consultarnos a nosotros, entonces las consecuencias son para nosotros, no para el gobierno central. Los detalles, primero es que en 2015 hubo
4 indígenas jóvenes fallecidos y 2016 1. ¿Consecuencia qué? Porque que existe, la causa de esto es que existe un convenio entre la Policía Nacional y la empresa minera para que la Policía Nacional proteja a sus propiedades, la Policía Nacional, que es un estamento público que está a servicio de una propiedad privada, y es lo que está pasando en Perú. Entonces, ellos intimidan, matan y no pasa nada. Entonces. El otro es, con referencia a, existe una contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque los carros transitan por la carretera y generan polvo, y este polvo contaminan el aire, contaminan las plantas, contaminan los animales y también las personas. El río, principalmente, las aguas romanantes están complicados. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? No quiere asumir ni la empresa ni el Estado. Entonces, creo que es muy serio esto. También existe constante criminalización de la protesta. En esta carretera se va declarando estados de emergencia permanentemente por parte del gobierno central, con el pretexto de dar garantías justamente a los carros que transitan por esta vía. Solamente declaran carretera, 20 metros, 40 metros a la derecha y a la izquierda. Y justamente ahí pasan accidentes, ahí pasan con polvo, entre otras cosas, entonces solamente por ahí. Entonces no queremos que reclamen, entonces nos intimidan a los dirigentes, nos intimidan a las poblaciones con su pretexto de que haya paz. O sea, no queremos que entonces ni las justicias no toman decisiones claras a favor de las poblaciones indígenas, ni los dirigentes. Entonces, varios están ahorita enjuiciados injustamente en procesos judiciales. También no existe ningún compromiso de desarrollo sostenible para las poblaciones de esas zonas. Solo hay regalos, dádivas, que no es justo para nosotros que se den. Entonces, las poblaciones que están pasando ahí tienen alto costo de vida y también no están garantizados. Para nosotros, el dinero no es vida, la vida es biodiversidad. Termino diciéndoles de que qué políticas públicas tiene el Estado chino para las poblaciones y el medio ambiente para conservar sanamente para las futuras generaciones. Esperemos que sea respondida en cualquier instancia de estos espacios o nacionales o a estos espacios internacionales. Muy amable. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hasta acá, en el caso de Ecuador y de Perú, presentamos casos que tienen que ver con empresas mineras chinas y detrás de ellas también otra vez el soporte financiero de entidades de financiación del Estado chino. Me voy a tomar unos minutos para presentar el caso de Bolivia, que es un caso emblemático, entre otras cosas porque resume 6 casos documentados en nuestro informe, y emblemático también porque resume un tipo de comportamiento de las empresas chinas, por un lado en la región amazónica y por el otro lado en el sector del petróleo. Es el caso de la empresa china BGP, subsidiaria de la Compañía Nacional de Petróleo de China, una empresa que realizó a lo largo del año 2015 y 2016 actividades exploratorias en un bloque amazónico, en el bloque Nueva Esperanza. Es un caso paradigmático además porque fue hasta el momento el emprendimiento de exploración exploratoria más grande que tuvo en nuestro país en toda su historia, y que conllevó la afectación a más o menos 1.008 kilómetros de tendidos de líneas sísmicas. Se generaron, producto de esta acción, más de 20.000 detonaciones como parte de las labores exploratorias, cada 50 metros, en una zona de bosque de árboles de castaña, que son la principal fuente de vida del pueblo indígena Tacana. Este es un caso emblemático, decimos, porque en nuestro país se está llevando adelante una carrera exploratoria, una ampliación de las actividades exploratorias sobre la zona amazónica, y gran parte de esta ampliación se está dando a través de contratos a empresas terciarizadas, muchas de ellas chinas, como la empresa BGP. En la actualidad, nuestro Estado ha firmado más de 2.000 millones de dólares de préstamos para realizar un sinnúmero de obras, muchas de ellas de este tipo.
China se ha convertido en el primer acreedor del Estado boliviano a nivel de créditos internacionales bilaterales, y eso hace que tengamos una enorme preocupación porque se dice que entonces en las actividades exploratorias hidrocarburíferas, por ejemplo, la consulta previa no es necesaria, ¿no? Como fue en este caso. Lo que se hizo es un proceso de negociación de compensaciones económicas en lugar de una compensación que busque el consentimiento de la población directamente afectada. Por eso mismo los problemas que vemos perduran mucho más allá del término del proyecto. El proyecto acabó el año pasado, sin embargo los efectos que quedaron sobre los medios de vida del pueblo Tacana. El bosque de castaña que tanto cuidaron durante este proceso fue severa y probablemente permanentemente afectado. La última campaña ha sido una pérdida completa. Y lamentablemente por el tipo de asociaciones que se hacen entre las empresas chinas y nuestro Estado, la empresa BGP era una sociedad accidental. Esta empresa ya no está más presente en la zona y la población no tiene a quién reclamarle ahora el cumplimiento del proceso, de los daños que quedaron posteriores a la exploración. Este fue uno de los impactos más severos y probablemente más permanentes. El otro tiene que ver con el tema de derechos humanos. Por supuesto que la población tacana se organizó para controlar todo el proceso, y en esa medida fue objeto, por lo menos los líderes del Comité de Monitoreo Socioambiental, fueron objeto de acciones de persecución, judicialización. Se les inició acciones legales a 12 horas del lugar donde habitaban, ¿no? Para impedir que continúen brindando o llevando adelante sus tareas de seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos de la empresa china. No hubo debido proceso. Como digo, el litigio se llevó muy lejos de donde ellos habitan, y luego hubieron un sinnúmero de acciones de amedrentamiento a las organizaciones defensoras de los derechos de estas organizaciones. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos y mi organización fuimos objeto de una serie de eventos cuando quisimos públicamente dar a conocer lo que estaba pasando. Finalmente, un hecho que remarcamos en nuestro informe es lo que pasó con los eventos de contactos no deseados con el pueblo en aislamiento voluntario denominado Toromona. Durante los meses de agosto y septiembre del año 2015 se produjeron varios eventos en los que cuadrillas de trabajadores de la empresa china se encontraron de presencia de población en aislamiento voluntario que avisaba que no quería que estas cuadrillas siguiesen avanzando sobre su territorio. La empresa china no desconoció la normativa nacional, que aunque general, establecía que en ese momento debían haberse producido un alto a las actividades y no seguir incursionando dentro del territorio de este pueblo. Y por eso una de las recomendaciones que tenemos en el informe tiene que ver con eso, es decir, exigimos como organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que en estos casos especialmente se actúe con debida diligencia y que se paralicen las actividades para precautelar la vida, especialmente de los pueblos que se encuentran en estado grado de vulnerabilidad, como son los pueblos en aislamiento voluntario. Nada más de mi parte. Finalmente, quisiéramos, para elevar las recomendaciones que hemos hecho, darle la palabra a Javier Mujica, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Javier, por favor. La naturaleza, el carácter sistemático, la gravedad y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, que están registradas en el análisis de los 18 casos que se han presentado en este informe regional, justifican ampliamente el propósito de esta coalición de promover que la República Popular China cumpla sus obligaciones extraterritoriales de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos en aquellos territorios y países donde actúan con carácter transnacional sus empresas. Justifica también este llamado a que, en cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, defina una política pública que integre los principios y obligaciones contenidas en las normas que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos. De manera específica, nuestro informe formula 5 recomendaciones que esperamos que China integre y que en el marco de las Naciones Unidas y desde un enfoque cooperativo se puedan llevar a cabo en la práctica en el tiempo
más urgente que sea posible. La primera recomendación es que se establezcan mecanismos que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos en las operaciones de las empresas chinas en el exterior y específicamente que se garanticen procesos de participación vinculantes en materia de consentimiento previo, libre e informado, así como de consulta ambiental en relación con sus proyectos extractivos. Que se realicen exámenes de debida diligencia en materia de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de estos proyectos. Que garanticen mecanismos efectivos de denuncia y establezcan medidas de acceso a la justicia y de reparación para las víctimas. En segundo lugar, que se realice una evaluación comprensiva y participativa de los proyectos donde intervienen financistas y empresas chinas en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, especialmente en cuanto al cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de leyes ambientales relativas a derechos individuales y colectivos, que se promueva la participación social y la transparencia en este desarrollo. Sobre los resultados de estas evaluaciones y de estas investigaciones, naturalmente se recomienda que se suspendan aquellos proyectos que estén operando irregularmente en infracción de estos estándares internacionales y de las normas de derecho interno relacionadas con la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se recomienda al Estado chino ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y renunciar a aquellos proyectos existentes y hacer público su compromiso de no participar en ningún proyecto futuro en territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario. China debe considerar que el rechazo de estos pueblos al contacto con personas ajenas a su pueblo es una afirmación de su voluntad de permanecer aislados y su no consentimiento a intervenciones o proyectos exógenos. Finalmente, nuestra coalición pide a China elaborar un plan detallado con metas y plazos para que las empresas y los bancos chinos conozcan y apliquen adecuadamente, efectivamente, los estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, en sus operaciones en el extranjero. Estas son las recomendaciones que nuestra coalición formula y las compartimos para que ustedes también puedan sumarse a nuestra voz para exigir que se lleven a cabo en la práctica. Bueno, muchas gracias, Javier. Estamos casi sobre la hora. Si hubiera alguna intervención que se quisiera hacer, pregunta, comentario, de nuestra parte queremos decirles que tenemos, para quienes quisieran, un dossier con toda la información que hemos presentado de los casos y los contactos, además de una página web donde pueden consultar toda la información. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos nuevamente a nombre del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente y la Federación Internacional de Derechos Humanos su presencia y también a todos los que nos acompañaron ahora en la mesa, que han hecho un gran esfuerzo para venir desde los países a presentar su situación con respecto a China y bueno, a quienes también han estado participando del examen periódico universal de China. Muchísimas gracias.